Sí, sí, perdón. Bueno chicos, buenas tardes. Bueno, voy a compartir pantalla. Creo que, no sé si tengo el permiso. Creo que sí, ahí está. ¿Se ve la pantalla ahí? Tienen que decir Sí. la imagen. Ok. Bueno, estuvimos con Ro trabajando un poquito en algunas reflexiones en torno a la imagen. La verdad que es un tema muy amplio, digamos, que no es fácil hacerle un recorte y que de hecho te dispara para muchísimos lados. Entonces lo que hicimos fue como un recorte, una selección de distintos enfoques y de distintas formas de ver este tema que la verdad que da para mucho, así que espero que estemos bien con el tiempo y no se haga tan largo. Eh, lo primero que podemos decir, hablamos de la imagen en arquitectura, es que los arquitectos o los proyectistas trabajamos sobre una hipótesis de realidad que hoy en día no existe y que nosotros proponemos a través del proyecto. Esa proposición se sostiene, como mostraron los chicos la semana pasada, en una serie de reflexiones teóricas y de formas de pensar, pero también se sostiene en la elaboración de imaginarios, imágenes y documentación gráfica que podría llegar a materializar la arquitectura. En ese sentido, bueno, podemos tomar que la gráfica técnica es un tipo de imagen en sí mismo, pero en ese sentido la imagen se vuelve un elemento muy importante dentro de la práctica de la arquitectura, porque nos permite transmitir con una precisión o con determinada precisión características materiales, atmosféricas o otras cuestiones de la idea de arquitectura. Y no solo eso, sino que además es capaz de transmitirnos sensaciones, transmitirnos emociones y de generarnos un impacto y sensaciones digamos, sensaciones que pueden estar ligadas a una sensación espacial a través de la imagen. No es casual que arranquemos con una placa de Amancio Williams, un arquitecto con muy poca obra construida, pero con una interesantísima reflexión desde acá, Argentina, de la arquitectura, bueno, ya lo hemos visto varias veces, y él a través de sus imágenes pudo comunicar gran parte de las ideas y de los proyectos que él está pensando. Acá pasamos a una imagen de Mies. Lo que me interesa mostrar en esta placa, lo que nos interesaba mostrar es cómo en Mies hay una coherencia muy grande en relación a la forma de proyectar, a la forma de entender la arquitectura y a la forma de producir la imagen. En ese sentido, digamos, son casi los mismos elementos los que empiezan a aparecer conformando el espacio y conformando el espacio virtual de la imagen, digamos, este espacio totalmente continuo, obturado por planos, obturado por puntos y líneas, ritmos, digamos, casi que los mismos elementos que Mies utiliza en su pensamiento arquitectónico los pone en juego a la hora de generar las imágenes, y hay ahí como una especie de relación unívoca de ida y vuelta, donde una cosa condiciona a la otra, y que de alguna manera van juntos a la hora de pensar arquitectura. Entonces, en ese sentido, podemos decir que la imagen es una forma de ver, digamos, no es una foto en el sentido de ser objetivo, digamos, es una forma de ver intencionada, direccionada, y que prioriza ciertos elementos sobre otros, digamos. Por ejemplo, en esta perspectiva muy linda de OMA, podemos ver cómo hay una forma de ver que es distorsionada, que no tiene que ver con una perspectiva realista, que de alguna manera es como una sucesión de, de planos rebatidos que nos van mostrando distintas situaciones urbanas o periurbanas, y que de alguna manera nos está diciendo algo más que
que solo el hecho de esos dibujos, digamos. Hay como una interpretación de la realidad traducida sí, a una especie de lenguaje que no tiene que ver con una perspectiva tradicional. Entonces, esta forma de ver es muy importante que nosotros la empecemos a pensar de dónde me sitúo, qué quiero mostrar, ¿sí? A la hora de hacer una imagen para un proyecto. O el caso de Bernard Tschumi, que tiene muchísimas imágenes muy interesantes. Hay una búsqueda de una fuga muy acentuada, acentuar ciertos elementos con colores, destacar ciertas cuestiones estructurales o de movimiento, digamos, y un gran dinamismo. Digamos. Todas esas cosas tienen que ver con esta forma de ver de un solo punto al centro, o casi al centro, incluso el hecho de que no sea el centro también te dice algo. Entonces, cuando yo pienso en la imagen, en la arquitectura, tengo que pensar en un modo de ver, un modo de interpretar la realidad que después se traduce, o la hipótesis de realidad, por decirlo de alguna manera, que después se traduciría en la generación de esa imagen. Pero bueno, la pregunta fundamental a la hora de hacer una imagen para un proyecto de arquitectura es pensar qué queremos comunicar nosotros con una imagen. Porque de alguna manera de esa pregunta va a surgir ciertas estrategias o ciertas formas de poder representar las ideas que tenemos. ¿Sí? Entonces, ahí es donde entra un poquito la idea de manifiesto, ensayo, lo que vimos con los chicos la semana pasada, donde es muy importante que digamos, la imagen que generemos, que buscamos, no sea de alguna manera como, bueno, lo que me quedó para mostrar el proyecto, sino irlo como hilando, como tejiendo con la reflexión teórica que vamos generando y pensar ese contenido teórico, qué imágenes o qué imagen puede tener asociado para tener más potencia y para que ambas partes del trabajo se potencien junto con el proyecto. En ese sentido, la propia historia de la arquitectura dispone de recursos que ya les son propios y que de alguna manera en algún momento se los, digamos, o siempre existieron en la arquitectura o de alguna manera se los fue tomando de otras disciplinas y se los volvió propios a la hora de representar proyectos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer como un pequeño recorrido sobre distintas formas de representar arquitectura o de hacer imágenes en arquitectura, intentando como mostrar qué implicaría cada una y cómo se usarían hoy o cómo se pueden llegar a usar hoy. Volvemos a Amancio, fíjense qué distinta como la gráfica que usó en relación a esta casa en Parque Iraola, que muchos deben conocer la otra perspectiva, que es como un cortecito con la planta baja libre. Y esto de qué es lo que queremos comunicar, hay como una intencionalidad en este croquis, ¿no? Como de cierta calidez, relación con el exterior, la presencia del verde, la presencia del usuario, el punto de vista que no intenta mostrar la arquitectura toda, sino un pequeño fragmento o una pequeña situación en relación al sobra, en relación a una terraza. A eso voy, de cómo ir seleccionando qué recorte o qué voy yo pensando que quiero mostrar en cada una de las imágenes que voy produciendo. Entonces, dentro del catálogo de herramientas podemos encontrar, por ejemplo, vamos a arrancar con lo que puede ser fotografía. La foto aparece finales del siglo XIX, principio del siglo XX, y cuando se inventa la cámara Leica de 35 milímetros, ya uno podía agarrar una cámara de fotos y salir a fotografiar arquitectura. Y en ese momento surge la fotografía de arquitectura como una disciplina casi propia. O sea, hoy hay gente que se dedica exclusivamente a fotografía de arquitectura. Lo interesante de la fotografía de arquitectura es cómo sobre cosas que están muy vistas o que son conocidas por todos, un fotógrafo puede, a través de sus fotos, mostrar otra óptica, mostrar otro ángulo o mostrar otra cualidad del proyecto que se está retratando.
esta es una foto de Lucien Hervé, o Hervé, no sé cómo se pronunciará, de una de las obras de Le Corbusier de Chandigarh. Y fíjense, digamos, que de alguna manera está muy clara la intencionalidad y el juego que hay en relación a la arquitectura desde la fotografía, como está muy intencionado. O por ejemplo, las fotos de Julius Schulman, de las Case Study Houses, cómo a través de la fotografía se comunicaba como el estilo de vida propuesto para estas nuevas casas, un poco lo que hablábamos con Ro, cómo aparece el rol del usuario, el rol de la mujer, los equipamientos. De alguna manera no es para nada ingenuo como está propuesta esta escena, sino que hay una búsqueda y una intencionalidad. Y bueno, y Julius Schulman fue como el encargado de ir fotografiando todas las obras, o gran parte de las obras de la arquitectura moderna californiana, y que, digamos, generó como la imagen de ese momento, de esa arquitectura. Después hay otras técnicas que aparecen, voy a ir un poco rápido porque si no nos llevamos con el tiempo, y aparece a partir de la foto, aparece como heredera, digamos, el fotomontaje. El fotomontaje fue utilizado muchísimo, digamos, ya existía como técnica, utilizado sobre todo en lo que fueron las primeras vanguardias, pero en la década del 60, 70 empieza a ser una técnica muy usada por los estudios de arquitectura, sobre todo por los estudios que proponían utopías y realidades, digamos, utópicas, donde de alguna manera combinaban fotografía, de distintas fotografías, con cambio de escala, de una manera que para la época, quizás hoy tenemos el ojo muy acostumbrado a este tipo de cosas, pero para la época agarrar una figura humana, sacarla de escala y ponerla en un paisaje infinito, te generaba una sensación que de alguna manera acompañaba esos manifiestos teóricos o urbanos que se hacían en ese momento. Y doméstico siempre como en relación a esta infinidad, me parecía como interesante esa combinación. Una cosa Entonces, que, sí. perdón Pablo, una cosa que queríamos rescatar también como en esto de mostrar las imágenes era justamente lo que estaba mencionando Pablo recién. ¿Cómo son estas imágenes que acompañan estos textos que ustedes van a armar, manifiestos o ensayos? Eh, no solamente hablar de la gráfica, digamos, que uno sí o sí tiene que producir para comunicar los proyectos, pero sino también pensar como en estas gráficas que dislocan o que acentúan cosas, como viene diciendo Pablo, que bueno, para que también ustedes les vayan pensando y los tengan bien presentes para ver si hay una imagen en particular que rompe algunos esquemas de las herramientas que estamos acostumbrados para poder comunicar el ensayo o el manifiesto que están armando ustedes. Totalmente. Podemos decir que a partir de las utopías se empieza a usar como las imágenes de una manera como mucho más provocadora, digamos. De alguna manera, hasta ese momento o anteriormente, las imágenes eran como más descriptivas, y si bien estaba el croquis expresivo, donde aparecía una idea de habitar esos espacios, estos fotomontajes buscan como eso, como la provocación y como un impacto y una sensación que de alguna manera te genere una dislocación de algunas situaciones. Voy a pasar rápido porque se mezcló. Esto es también Arkiram, de la misma época, mezcla fotomontaje con dibujo, con colores muy fuertes, hay como una búsqueda de esto, de a través de una imagen transmitir un concepto de lo que podría llegar a ser una realidad que en ese momento es imposible, pero que de alguna manera fue como moldeando los posibles futuros. De nuevo Arkiram y la técnica del fotomontaje, y obviamente combinado con dibujos y con otro tipo de cuestiones, que de alguna manera esto en esa época fue muy novedoso, donde se empezaron a combinar este tipo de técnicas. Y yendo a la fotografía, también podemos tener como recurso la foto de la maqueta. La maqueta en sí puede ser
un elemento de estudio en sí mismo y puede ser es un objeto, no es una imagen. Pero la foto de la maqueta puede servirme a mí para explicar, o como una pieza gráfica bastante sencilla de producir, si yo tengo la maqueta hecha, que me puede ayudar, digamos, a describir el proyecto. Esta foto de Azurrialde y Asociados Casa Cuello, de alguna manera la salvedad con la foto de maqueta es siempre pensar en el fondo y pensar en que la maqueta tiene como un carácter objetual. Cuando yo la saco así, también puedo probar irme como metiendo y sacando fotos más a nivel peatonal, pero de alguna manera es un recurso que no queremos dejar afuera a la hora de pensar, por lo menos en lo que eran la parte de foto y fotomontaje. Hoy en día hay estudios que siguen con esta tradición a la hora de representar sus proyectos. Esta es una imagen de Flora Oficina, es un estudio, creo que es de Buenos Aires, si estoy equivocado, ¿me corrigen? Sí, De alguna manera eh, donde de alguna manera la arquitectura aparece de una manera muy sutil y casi que silenciosa, digamos, mínimamente insinuada, y lo que pasa a tener como el peso en la imagen es la apropiación de parte de los objetos, de la vegetación, de los usuarios, y el fotomontaje es una técnica que permite como esta cosa como descontracturada, donde como que se habita más fácil un fotomontaje, ¿sí? Por Y decirlo de alguna manera. ayer cuando miramos estas imágenes, hablando con Pablo, decíamos que nos hacía acordar un poco a la fotografía de la obra de la Catoni Basal, ¿no? Como esa arquitectura que pasa siempre a segundo plano para poner como el acento en los usos, en los objetos, que se aleja un poco de la arquitectura de revistas sin usuarios. Nos gustaba también por eso. Sí, en ese sentido siempre está bueno pensar lo que decía Roa antes y como para reforzarlo, ¿qué quiero yo mostrar en mi imagen en relación a mi ensayo, en relación a mi manifiesto? Y eso seguramente me sugerirá a mí una forma de graficar, una forma de generar mis imágenes que vayan en línea con eso. En la misma línea tenemos un estudio que es muy lindo, que son portugueses, la gente de Fala Atelier, que combinan la técnica del fotomontaje con la pintura. En realidad son como fotomontajes de pinturas. Estas plantas, por ejemplo, que vemos al costado, son todas fotomontajes de Henry Rousseau, que es un artista muy conocido, que pintaba cuadros de naturaleza, digamos. Y de alguna manera, a través de eso, que es como anecdótico, pero sí lo que logran es como una imagen de una arquitectura muy apropiada, como de cierta calidez, podríamos decir, donde está siempre presente como la vida en la arquitectura y el usuario, y, bueno, y las texturas también ayudan mucho a eso. Entonces el fotomontaje hoy sigue siendo una técnica que de alguna manera tiene ese valor, el valor de no necesitar grandes precisiones para transmitir un concepto, para transmitir una idea y para transmitir esa calidez, esa apropiación de los espacios. James Stirling, por esos años un poco más adelante, ya había una tradición de antes, si uno busca axonométricas de Le Corbusier, de otros arquitectos, lleva la axonométrica como a ser una de las formas de representación más populares de ese momento, incluso con esta perspectiva como desde abajo, que fue bastante novedosa, y a partir de ahí empezaron a surgir otro tipo de gráficas con esa misma línea en relación a la forma de representar en axonométrica. Perdón, esto es esto. Acá en Córdoba, por ejemplo, tenemos a Miguel Ángel Roca, todos lo deben conocer, esta es la obra de Mercado San Vicente, y fíjense en esto de que la imagen es una forma de ver lo fuerte que pasa a ser ese precepto en esta imagen, ¿no? Como que de alguna manera invierto como el sentido de la vista para poder entender otras cosas, para poder ver desde un lugar que sería imposible. Y lo que tiene la axonometría como forma de representación
es que me saca de cualquier tipo de contexto, que me vuelve como en un tiempo y un espacio infinito, y que de alguna manera vuelve a la arquitectura como en un objeto en sí mismo, de alguna manera. Por eso Stirling, o los posmodernos en general, utilizaron mucho esta técnica, porque como combinaban elementos de distintas épocas o de distintos bagajes históricos en una obra, de alguna manera la axonométrica como herramienta de representación permitía como que eso conviva dentro de una armonía atemporal, por decirlo de alguna forma. Hoy en día las axonométricas siguen siendo una forma muy, muy popular de representar la arquitectura, con técnicas digitales, que lo vuelve como de alguna manera más manejable, no hace falta ser un mega genio del dibujo para hacer una linda axonométrica, y de hecho podemos incorporar muchísima información, y de alguna manera una pieza gráfica que permite sintetizar un montón de cosas y un montón de elementos, y hasta se le puede agregar vida, como decíamos recién, el fotomontaje. Esta es una acción muy linda de este estudio que es Skyliu. El proyecto es lindo, pero esta pieza gráfica era muy linda, como hay una sutileza en el manejo del color y de las apropiaciones de los espacios. De alguna manera sigue siendo muy vigente a la hora de representar algunos proyectos, y ya incluso hoy en día también se usan mucho las axonométricas despiezadas, cortadas, sin techo, como que la herramienta digital nos ha permitido como poder complejizar en ese sentido. Y si no, estas axonométricas muy sencillas, pero muy precisas, y que hablan mucho del proyecto de Peso, Bonner y Rausen. Toda la gráfica de ellos va en este sentido, que muestra como su arquitectura como objeto en relación a una operación, que en este caso como estereotómica, digamos, un gran volumen horadado, y donde la axonométrica partida y despiezada me permite entender ese funcionamiento de una manera muy, muy sencilla. Bueno, eso con respecto a lo que puede ser, digamos, la axonometría como herramienta de proyecto. Lo interesante de esto es que esta es una forma de representación que es heredada, digamos, que es o robada, porque lo que tiene la AXO, que es una representación sin distorsión en todos los lados. Y eso se usa mucho en ingeniería para representar piezas mecánicas. Al traer la arquitectura, de alguna manera tiene esa como concepción objetual, que no está bueno perderla, porque muchas veces uno se copa con las axonométricas y se genera como ese efecto colateral de que me queda muy objetual la gráfica. A la hora de mostrar la vida en los proyectos o las posibles, digamos, ambientalidades que pueden llegar a suceder en un espacio de arquitectura, el croquis hoy, el croquis rápido, o incluso en el mismo proceso de diseño, uno va generando croquis que después puede como irlos mostrando en la descripción del proyecto. Estos son croquis de Lina Bobardi de la Casa de Vidrio, donde de alguna manera la arquitectura queda súper insinuada, 2 o 3 líneas, un par de planos y texturitas, y lo que pasa a ser como muy fuerte en estas imágenes es la apropiación de los usuarios, la figura humana, los muebles. Como de alguna manera el croquis rápido me permite ir probando ese tipo de cuestiones. Bueno, el mismo Le Corbusier, de Villesaubois, es interesante si uno compara con la gráfica de Mies, ¿no? Como para hacer siempre esa línea de comparación. Como hay otra sensibilidad en cuanto al usuario, en cuanto al trazo de la línea, a las texturas, que bueno, evidentemente en Le Corbusier eso está presente, y que después en su obra más adelante se va a expresar con toda claridad. O este croquis muy lindo de Mario Roberto Álvarez, creo que es el Teatro San Martín, donde la arquitectura de vuelta, si bien está muy bien dibujada, está dibujada de una manera muy sencilla, no hay un excesivo de detalle en la arquitectura, donde está puesto el énfasis, donde está puesto
el detalle es en la gente, en los usos, en alguna situación que se arma ahí al medio, en algunos elementos estructurales. Es decir, está puesto los pesos en las imágenes de una manera de que yo como que voy a ver eso, y el resto me aparece como unas insinuaciones o unas líneas que me permiten como generar el contexto espacial. Creo que es re interesante también, primero por las texturas que usa, que es como de trama, que la verdad que es una técnica que puede llegar a ser interesante, como de combinar la línea de croquis como con, acá en la chica que tiene, sobre todo se lo ve como una trama como de, no sé, como continua o en las mismas columnas. Y después también en la precisión o en la intención puesta en la figura humana. Casi que parece un cómic esto, por cómo están dibujadas las personas, ¿no? No parecería un croquis de arquitectura, sino parece casi como una viñeta de un cómic. Y bueno, pasamos a lo que es gráfica técnica. Bueno, ahora un rato va a estar de Marichu, que son los autores, junto a Pablo Carballo, del proyecto de una casa. Nos parece súper interesante hacer un refuerzo acá en el sentido de que la gráfica técnica, si bien es la forma en la que nosotros nos comunicamos y comunicamos el proyecto en base a una serie de pautas establecidas en relación a los espesores de línea, escala, formas de acotar, etc., eso no nos deja de dar margen a nosotros para que la gráfica técnica sea expresiva y comunique, y que de alguna manera genere ese mismo impacto que puede generar una imagen, digamos, como puede ser un croquis o como puede ser una axonométrica, lo puede generar una planta técnica o un corte. Es simplemente ver cómo se organiza la información, ver los grisados, ver el tema hatch, proyecciones, cómo incorporo la vegetación. Son todos elementos que nosotros nos van permitiendo, sin salirnos del código de representación preestablecido, transmitir más que lo necesario o lo básico en estas imágenes. Acá fíjense en esta imagen en la planta, como está muy clara la relación entre interior y exterior principalmente. También hay un esfuerzo por remarcar los usos, por remarcar las distintas situaciones en relación a la vegetación, en relación al mobiliario, en relación a incluso todo este borde tratado con vegetación como es el único elemento de color que aparece, que de alguna manera me termina de cerrar esa idea. Qué distinto, perdón, Pablo, qué Sí. distinto hubiera sido estas piezas gráficas si ellos hubieran puesto el acento, no sé, en el núcleo duro. Ahí, si ellos quieren mostrar otra cosa, la gráfica cambia completamente, digamos. Eso es Sí. lo que queremos como dejar en claro de todo este recorrido que estamos haciendo. Que tienen que tener muy en Totalmente. cuenta ustedes a partir de qué intención es la que dibujan, digamos. Sí, de hecho, acá no lo pusimos para que no sea tan largo, pero si ustedes buscan las plantas de Aires Mateus, por ejemplo, ellos trabajan en blanco y negro, con lleno negro, lleno blanco, y es una forma como dual y muy impactante digamos, de comunicar el proyecto. O esta plantita muy simpática de H Architectes, como que de alguna manera, con mucha menos información, quizás que la planta que mostramos recién, pero sí una gran sutileza en el manejo de puntas, de hatch, líneas y de incluso los bloques. Se comunica muy rápidamente qué es exterior, qué es interior, cuáles son las relaciones entre esos espacios. Entonces me parece que a la hora de pensar la gráfica técnica como un recurso para comunicar más allá de lo esencial que puede comunicar esa gráfica, es interesante. Y llegando como a otro punto, los mismos elementos de una planta técnica pueden servirnos para generar otro tipo de gráficas. Esto es ArchiZoom, también de la categoría arquitecturas utópicas o urbanismo utópico de los años 60-70, y ellos como que de alguna manera agarran como arquetipos o situaciones como típicas de la vivienda, le van como distribuyendo como sobre un territorio al infinito, y se genera como una cosa como interesante, ¿no? Digo, como para pensar la gráfica técnica desde otro lugar, lo pusimos esto. Y si no, bueno, esto es de Atelier Bow Wow. Estos son unos japoneses que llevaron lo que es el corte fugado a otro nivel.
pudiendo sintetizar en una sola pieza gráfica prácticamente toda la obra de arquitectura. Digamos. En este corte fugado yo no solamente veo la constructividad de ese techo y de esta vivienda, sino que además puedo entender los usos, puedo entender hasta las situaciones que se pueden dar y como las texturas también del techo en relación al basamento. Hay muchísima información que yo puedo ir teniendo esto, y esto se transforma en la pieza técnica, en la pieza gráfica que describe el proyecto a través de una pieza que en principio es técnica, ¿viste? O por ejemplo este corte de Renzo Piano, donde empiezan a aparecer cuestiones climáticas, cuestiones relacionadas a la temperatura, a las lluvias, al verde, a los usos también. Siempre, fíjense cómo los usos pasan a ser súper importantes cuando uno le carga información a las piezas gráficas técnicas. Y que de alguna manera es un corte, pero es casi un croquis, de alguna manera. O sea, es como un detalle, un corte croquis. Entonces es interesante también estos híbridos entre el croquis y el corte, sin perder la lógica de la escala y de la correcta representación de las proporciones en los elementos, pero ya se sale un poquito del purismo de las líneas y pasa a una línea más expresiva, donde lo que importa acá es como la descripción del mecanismo técnico por el cual este espacio central ventila, ilumina y de alguna manera funciona climáticamente. Y bueno, hoy en día estamos ante una situación donde a través de las nuevas tecnologías somos capaces de reproducir una imagen de arquitectura 100% realista, donde es casi imposible distinguir qué es una foto y qué es un render, donde de alguna manera la cuestión técnica nos ha llevado a la posición en la que podemos llegar a esta situación. ¿Esto es un render o es una foto? Yo les digo, es un render, pero si yo no les diría esto, creo que casi todos pensarían que es una foto de una obra de arquitectura construida. Entonces, en ese sentido, hablándolo con Roy, pensando un poco, se nos abrían como ciertos dilemas como para cerrar, y si tenemos un ratito quizás escuchar la opinión de alguno que interese, ciertos dilemas que hoy está presentando la imagen en la arquitectura hoy. De alguna manera podemos decir que hay una hegemonía de lo visual, o algunos autores lo llaman ocurocentrismo, donde de alguna manera hoy casi que la dimensión más importante de la arquitectura pasa a ser la cualidad de ser representada en una buena imagen. Porque de alguna manera las imágenes tienen altísima circulación, una buena imagen genera un alto impacto en el espectador. Generalmente tienen mucha reproductibilidad a través de, no sé, redes sociales, Instagram, bueno, todo lo que nosotros ya conocemos y lo hemos hablado. Entonces, al ser una imagen mucho más fácil de reproducir que un discurso, y ni hablar, una imagen mucho más fácil de generar que una obra de arquitectura construida, podríamos decir que pasa a suceder que hay, o que podría llegar a suceder, una pérdida del espacio existencial en la arquitectura. ¿Qué significa esto? Significa que la existencia real de la arquitectura como objeto construido o como sensación espacial, corpórea, física, ligada a otros sentidos que no sean la vista, hoy está en crisis, porque a nosotros muchísimo de lo que nos llega como información de arquitectura es a través de las imágenes. Y la arquitectura, si bien hay textos y hay textos valiosísimos, el bombardeo constante de imágenes de arquitectura es lo que de alguna manera hoy está como ganando esa pulseada. A través de, bueno, lo que sean los renders, o a través de otro tipo de gráficas que sin ser fotorrealistas logran cierto impacto muy alto a la hora de representar arquitectura. Entonces la pregunta o el dilema que se abría que es eso, digamos, como de si la arquitectura que nosotros producimos, o por ahí para que se lo pregunten, tiene una lógica desde lo existencial, desde lo real, o desde el conjunto de los sentidos, o estamos nosotros generando una arquitectura que se ve bien en una imagen solamente, o que se ve bien en una imagen, quizás. Esto dejándolo como
como una pregunta o como ciertas inquietudes que notamos y que creemos que está bueno ponerlas en juego a la hora de pensar la imagen en una época donde casi que lo que no hay en imagen hay como que sentarse a verlo y como que si no existiera en un determinado plano. Entonces, si nosotros con nuestra imagen pudiéramos poner como en juego estos dilemas y pensar de que la imagen está bueno que me impacte, está bueno que me transmita todo este tipo de cosas, pero que la arquitectura no es esa imagen. La arquitectura es algo más, es una realidad existencial, digamos. ¿A qué le refiero existencial? De que uno cuando se encuentra en la arquitectura construida siente una sensación física, una sensación de escala, que la imagen nunca la va a poder lograr por sí misma. Entonces, nada, esas son unas pequeñas reflexiones rápidas. Lo que los invitamos con Ro es por ahí repensar sus proyectos, desde cómo se pueden representar desde la imagen, desde qué imágenes, para qué tipo de discursos o qué tipo de imagen refuerza lo que yo quiero decir con mi proyecto. Y que la imagen no sea simplemente una imagen que se ve linda, que me vende el proyecto y que sirva para mostrar el espacio, sino que hay muchísimas herramientas que vienen acompañándonos a los arquitectos desde hace ya muchos años, que nos permiten decir un poquito más y que nos permiten de alguna manera también elaborar un discurso desde la imagen que se relacione con lo que queremos decir desde el proyecto. Bueno, creo que estamos, sí. No sé si querés decir algo más, Ro, o si no, alguien quiere aportar algo. Excelente. Me quedé pensando cuando mostraste ese render. Hola a todos y todas. Cuando vi ese render que yo venía pensando hace bastante, si no hay una arquitectura que se parezca, se empieza a parecer al render, ¿no? No solamente que hay una imagen cada vez más realista, sino que la realidad se parece, ¿no? Como Truman Show, un poquito claro. como la lógica Truman Show. ¿Eh? No sé si no la vieron en la película, está muy buena para verla, porque casi que estamos viviendo en un render, ¿no? Exactamente, es como que hoy en día las formas de reproducir arquitectura están muy ligadas a la reproducción de la imagen o del render o de la capacidad de las imágenes potentes de reproducirse. Y entonces como que esto que decís vos, Eli, no sabemos hasta qué punto eso influye en la forma de producción de arquitectura, no sabemos si hoy se está produciendo arquitectura para que tenga buenas imágenes para llegar a más lejos y que ya no importe tanto el objeto construido y la experiencia real de la arquitectura, sino que importa por ahí tener buenas imágenes de esa arquitectura para poder llegar a más lugares, por ejemplo. Hay estudios que van en contra de esto, ¿sí? Que vos ves, bueno, esto que mostramos de Flora, de Fala Atelier, los mismos pesos, hay algunos estudios que rompen un poco con eso y empiezan a utilizar imágenes que se alejan de la realidad, de la hiperrealidad. Hay un retorno al dibujo a mano, ¿no? Que es como casi una toma de posición, casi que sería un manifiesto dentro de la arquitectura ese. Me gusta mucho eso que ustedes dicen, la pérdida del espacio existencial, ¿sí? No solamente porque, a ver, hoy además lo estamos viviendo con la pandemia, pero también como lógica arquitectónica, como meta de la arquitectura, ¿no? Parece que pulsa más la imagen como meta, el reproducirse, el estar en las redes, ¿no? Que sea una arquitectura para ser vista por otros y otras, que por ser usada, ¿no? Esto me parece que es muy importante y no menor cuando uno piensa nuestra contemporaneidad, ¿no? Sí, y por otro lado, eso mismo nos da la posibilidad de casi que representar como construido cosas inexistentes, y eso es una potencia, digamos, como que de alguna manera un muy buen proyecto puede llegar casi a
a niveles que vos decís, esto es real, está construido, ¿dónde está? Lo voy a ver, y en realidad es un render o es un fotomontaje. Entonces se han acercado muchísimo esas dos realidades. Y estamos en una época, estamos como en un cambio de época en ese sentido, donde se han acercado tanto y donde también, bueno, con la pandemia más aún, es difícil viajar a ver determinada arquitectura, o hay arquitecturas que están perdidas en algún lado y que te llegan a vos a través de sus imágenes. Sí, pero no, todo, bueno, todo y todas ya hemos visitado obras de arquitectura y sabemos que la experiencia de habitarla, de caminarla, de recorrerla, de sentirla, no tiene nada que ver con la imagen externa, ¿no? Que es una imagen fuera de nosotros, fuera de nuestra experiencia vital. En cambio, cuando uno recorre la obra de arquitectura es una experiencia vital. Bueno, estaría bueno ver qué opinan de todo esto, que si alguien quiere hacer una opinión, un comentario. Podríamos dejar de compartir, así nos vemos. Sí, no, está bien. Sería bueno opinión. Si alguien tiene algo para compartir o una reflexión de lo... Bueno, me parece que no. Está más pasiva la cuestión. No, una cosa importante, sí. Perdón, no, por ahí el que Bien. le interese Sí. indagar un poco a Benjamin con la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, él habla un poco de cuando la fotografía es como que mató el aura de la obra de arte, ¿no? Que es un poco esto de lo que decían ustedes de visitar una obra no es lo mismo que verla, y por ahí el que le interese indagar para ese lado más filosofía es un texto que por ahí es interesante para ver, para leer. Hay un video que está en YouTube, lo pueden conseguir, de un programa de televisión que tenía John Berger en los años 70, que se llama Cómo mirar o aprender a mirar, no es aprender a mirar, bueno, ya me va a salir, o no me voy a acordar, no importa, pero si ponen John Berger, van a encontrar el arte de mirar, una cuestión así, y que él justamente es muy interesante sobre la reproducción y el arte, ¿no? Cómo el arte cambia a partir de cómo reproduce. Y lo interesante de verlo ahora, que esto está dicho en los 70, ¿no? Y esto se ha acelerado. Uno podría decir que de lo que ya se veía como proceso de transformación de la lógica de la imagen y el arte, se ha acelerado, ¿no? Bueno, yo a veces creo que el arte, uno podría decir que el arte ha muerto. Algunos dicen esto, ¿no? El arte ha muerto, porque en realidad el arte ya hoy está en todos los objetos, o el arte pasó a ser parte dejó de ser, o quedó como una actividad de élite muy pequeña, pero en realidad todo el arte del siglo XX ya hoy estamos viviendo dentro de esas lógicas del arte, ¿no? Bueno, es para pensarlo y para reflexionar, pero me parece que es uno de los puntos centrales hoy, si uno quisiera pensar en la contemporaneidad nuestra, ¿no? Como para bueno, aportar un textito más, hay un texto que se llama Civilización de las Imágenes, de Susana Iñarra, que voy a ver si lo consigo, pero que habla de todo esto que venimos hablando de la reproductibilidad y del engaño de imagen y demás. Y nada, eso, lo que yo quería decir por último es el alto grado de manipulación que generan algunas imágenes sobre el espectador. Y que está bueno pensarlo, digamos, sin hacer un telejuicio, puede ser una manipulación buscada como las utopías, donde de alguna manera era provocando ciertas cuestiones, o alguna manipulación más como la que se da hoy de un cierto engaño para el ojo no entrenado, donde de alguna manera te hacen pasar cualidades arquitectónicas que por ahí no son tan así como ciertas. Entonces, estamos en ese momento.
Y que también eso que decís, Pablo, se da rápido como a la hora de estudiar arquitectura. Cuando nosotros estudiamos obras, generalmente uno lo primero que consume es una portada, una imagen de plataforma de arquitectura y hasta que se pone a indagar, a leer y analizar el proyecto, las intenciones, como a veces casi que ni se hacen. Entonces está bueno como cuestionar qué es lo primero que vemos y por qué. Había leído por ahí, no me estoy acordando ahora la autoría de esta frase, pero que alguien decía que el ojo es el único sentido capaz de seguir el ritmo de los cambios de hoy, la velocidad de los cambios de hoy. Y que por eso hoy estamos con todo este tema de, digamos, vos ves un producto en una imagen y como que tu ojo ya como que la entendió la imagen en un segundo. Y quizás para entender el plano o para entender lo que hay atrás de ese proyecto hay que estar un buen rato más. Y en esta época donde todo es tan inmediato, quizás el ojo es el único sentido, o la vista es el único sentido que permite seguir la velocidad de esos cambios. Ahí acabo de poner Modos de Ver, de John Berger, que además es un libro, John Berger, recomendable aparte, además de esto. Pero el programa de televisión está en YouTube. Bueno, ¿cómo seguimos? Dos cositas, sí. No, Sí, no. ¿quieres decir algo? Estamos, son 4:05, ya podemos largar con Sí. el... Sí. ¿Con él, discúlpame? Vos, ¿no? Sí. Ah, sí, pero quería decir una cosita. Para nosotros poder tener una claridad de los grupos que están continuando y quienes no continúan, no sé quiénes han abandonado, se han anotado, pero después les pareció muy aburrido, no pudieron mantener el ritmo o lo que sea. Yo les había pedido la semana pasada que no sé si después si se los mandamos a los grupos, creo que sí, una hojita muy sencilla donde ustedes tuvieran que decidir sobre el trabajo que iban a hacer, dos conceptos, tendrían que desarrollar dos conceptos que podían ser opuestos o complementarios, ¿sí? Bueno, ese pedido lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo les voy a mandar, no sé si tenemos un drive compartido. Disculpen, yo le hago la pregunta. Justo estábamos organizando eso para compartir los materiales de bibliografía y de las dos charlas de ayer y hoy, así que podemos agregar en ese... Sí, sería ideal tener un drive compartido con todas y todos. ¿Para qué? Para que ahí cuelguen en una carpeta este pedido, de que ustedes desarrollen en máximo una hoja 4 estos dos conceptos. Pueden ser gráficos, pueden ser imágenes, pero texto con texto seguro, ¿no? El texto tiene que estar sí o sí, y estos conceptos, tanto antagónicos como complementarios, tienen que ser la base de lo que ustedes estén pensando como el ensayo o manifiesto, si quieren hacer un manifiesto, bienvenido también, de la vivienda contemporánea del siglo XXI en la propuesta que van a hacer de vivienda. Ese material lo vamos a tomar como una entrega, diríamos, que no tiene corrección, sino es una entrega de asistencia, que están siguiendo el curso. ¿Está bien? O sea, que para los grupos que para nosotros van a estar activos, son aquellos que nos cuelguen esta hoja. Aquellos grupos que no cuelguen nada, damos por hecho de que ya no continúan con la electiva. Esto a nosotros nos permite organizarnos, pero también nos permite que esos textos que ustedes vayan puedan tener una devolución de parte nuestra en paralelo que ustedes van cursando, ¿sí? O sea, la idea es que ahí todo el equipo, bueno, y Celeste, que no está en estos momentos, junto con Celeste, a hacerles una devolución y también colaboración de textos, de otras bibliografías que les podemos ir aportando a partir del interés que ustedes demuestren. Esta consigna ya la vamos a poner en el grupo, creo que de Facebook, ¿no? Es el grupo que estamos manejándonos hay grupo común. Esta consigna se las vamos a pasar a todos y todas para que, bueno, los que hoy no estén acá, la sepan. ¿Cuál es el tiempo límite? El martes que viene, ¿no? Tienen hasta el martes que viene. Nosotros el martes que viene, que inicia el otro módulo de instrumentos y herramientas proyectuales,
que lo dictan Lucas Carranza y Nazario Páez Ferreira, antes que cuando comience ese módulo, nosotros ya necesitamos ya saber la cantidad de grupos que tenemos. ¿Alguna consulta o duda con esto? No, sí, digan algo, estaría bueno. Si prenden cámaras también, sería muy bueno. Bueno, esto yo no lo dije, pero a ver, no sé si lo dije al comienzo, si no lo sigo diciendo. Sería muy bueno prender cámaras, no es difícil. Si una situación muy cotidiana, se ponen en el celular, mirando una pared, donde quieran, pero la verdad que se hace muy difícil, es muy poco interactivo. Ya hablando de los sentidos y de las imágenes, es como estar con letritas, ¿no? Joaquín Cedrán, Lucía, no sé, o sea, es como muy difícil, no sabemos con quién estamos interactuando. Estamos interactuando entre nosotros y nosotras solos. Entonces, yo ahí les pediría este es un espacio, yo les pediría que hagan como un esfuerzo de la camarita, el micrófono apagado, y eso está muy bueno, y nos vemos. Después, obviamente, se van a buscar un mate, la apagan, la vuelven a prender, no quiere decir que tengan que estar 100%, nadie los va a estar controlando, pero ayuda y colabora a generar un espacio menos bullerista, ¿no? ¿Saben lo que es ser buller? ¿Saben? Bueno, es como el estar espiando, ¿no? Con lo que está sucediendo, pero no me comprometo. Entonces, bueno, piénsenlo, ¿sí? Porque no sabemos cuánto vamos a tener con estas dinámicas, no sabemos cuándo nos vamos a poder volver presenciales, y acostumbrarnos a la ausencia es fuerte, ¿no? Es fuerte. Bueno, y sobre todo en espacios electivos como estos. ¿Sí? Bueno, dicho esto, yo qué sé, son las 4, los veo muy poco participativos, eso me desmotiva, soy sincera. Yo había preparado, tengo preparado, obviamente, creo que a nosotros nos entusiasma mucho esto que estamos haciendo, tengo miedo de que seamos un entusiasmo nuestro, pero no importa, seguro que a algunos les va a entusiasmar ahí atrás, aunque sea 3, 4, 2, seguro que por ahí más, por ahí hay timidez, no lo sabemos, pero bueno, iremos viendo. Hay que tener cuidado con la academia genera también esto, ¿no? Voy, me anoto, me pongo mi nombre, mi coso, para después decir, ya la tengo aprobada. A nosotros eso, la verdad que no nos interesa en este curso. Digo, no quiero ofender a nadie, porque por ahí pueden ser medias ofensivas estas palabras medio fuertes, pero me parece que está bueno para pensarlo, ¿no? Porque estos espacios los construimos entre todas y todas. Y de pronto a mí me están poniendo en un lugar tan jerárquico que tampoco es la idea, ¿no? ¿Cómo logramos generar un diálogo? ¿Cómo generamos que esto sea más un ping-pong? ¿Cómo logramos? ¿No? Esto me parece que es una responsabilidad que en este caso es de los que están todos ahí apagados, 40 y pico que nunca hay. Bueno, eso me parece que hay que pensarlo, piénsenlo. Okay. Bueno, voy a compartir algunas cosas, porque a las 5 vienen los invitados. Si les parece, comparto algunas cosas un poquito más fluidas, intento que no sea tan aburrido. A ver, porque creo que el entusiasmo es de uno cuando se pone a estudiar estos temas, ¿no? Como decís, ¡ay, encontré esto! Y es como, tiene algo de, bueno, ahí vi las cuestiones que prepararon también Pablo, Ross, bueno, Fer, Siglo otra vez, ¿no? Como que dan ganas de empezar a investigar, como a explorar. Y eso es bastante fascinante. Quería comenzar con una, no sé si se ve ahí, si tengo que poner alguna otra cosa más completa. Ahí se está compartiendo. Bien compartiendo. ahí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, bueno, una frase, lamentablemente, está siendo muy, bueno, está en minúscula, Beatriz Colomina es en mayúscula, pero está siendo muy difícil encontrar textos, varios textos de ella que son muy interesantes, pero bueno, el tema con los libros que son difíciles de acceder en algunos casos, hasta virtuales. Pero es interesante lo que ella dice, un manifiesto requiere destruir la historia, incluso la propia historia, ¿no?
pensando en los manifiestos de arquitectura y de estos manifiestos de la vanguardia, que son esas voces fuertes, como habíamos visto la vez anterior. Y es interesante también lo que dice Gropius a los jóvenes arquitectos americanos. Dice, lo que deseo enseñar no es un dogma ya confeccionado, sino una actitud ante los problemas de nuestra generación, ¿no? Bueno, el manifiesto tiene el riesgo del dogma, ¿no? Entonces, esto de que ya se está atajando y dice, quiero que sea una actitud, bueno, y eso de la modernidad que tiene, ¿no? Cuando veíamos la modernidad en términos filosóficos, generales, como actitud de vida, ¿no? Como actitud de época, que supera ampliamente la arquitectura, esta palabra actitud está siempre dando vuelta, y después la vamos a ver en la Catón Basal también. Bueno, a ver si puedo pasar. Acá me quería compartir con ustedes, dejo de compartir esto, para ver, ¿se acuerdan que la otra vez decíamos, alguien me preguntó, en Argentina hay manifiestos, creo. Nosotros me quedé pensé que el Grupo Austral podía tener. Bueno, sí, y tiene un manifiesto, y se llama Manifiesto Grupo Austral. ¿Conocen el Grupo Austral? No. Bonet, ¿no? Bonet. Sí, algo un poquito. Un poquito, lo han estudiado seguramente en historia. A nosotros nos dieron en el manifiesto este Grupo Austral, además en historia, en equipamiento B ahora. Mira. Mira. Bueno, mira, qué bien, espectacular. Bueno, entonces lo conocen. Claro, puede ser que se lo hayan dado porque, como todo el movimiento moderno, ¿se acuerdan que veíamos que casi todos los que pensaban dentro de este marco que produce el movimiento moderno, hay una fuerte intención de integralidad, ¿no? Y que esto yo insisto que tiene que ver con el capitalismo avanzado, ¿no? Con que los objetos de consumo pasan a ser parte esencial del motor del capitalismo. La producción de electrodomésticos es parte de la economía que va a terminar modificando la situación de posguerra, ¿no? Del capitalismo mundial. Y no es casual que la arquitectura esté pensando cómo integrar esto, ¿no? Cómo se integra. Y bueno, y hay muchos pensamientos con respecto a cómo integrar el objeto a la arquitectura y a las artes. Y ahí hay una triada que se desarrolla, que bueno, ahora diseño industrial termina siendo una especialización más, o una carrera más, ¿no? Se separa, es como un tronco que se separa, y las artes también parece que estuvieran separadas, pero bueno, ha pasado a otra fase. Pero esta integralidad es uno de los temas centrales para todos estos grupos. Bueno, y el Grupo Austral es contemporáneo, 39, y estaba dentro de todas estas lógicas. Bueno, pero no, yo estoy poniendo así, no sé cómo pasarlo, porque esto es un ISU, ahí, ¿no? Tengo que tocar acá. No sé cómo lo paso. Costado, Celi, ahí tenés la flechita, al costado de la pantalla. ¿A dónde? En el lateral, Celi. Ahí abajo, ahí arriba. ¿Acá? Al medio. No, ahí va. Está, sí, al medio, pero no sé por qué, cuando lo pongo en pantalla completa, ahí va. Porque están ustedes ahí. Ahí está, ahora sí. Viste que está el Zoom que se superpone, entonces me tapaba a mí. Bueno, como este manifiesto les doy el link porque no lo vamos a leer, pero me interesaba como, bueno, un poco como casi continuar la charla espectacular de Pablo y de Ro, la revista, la publicación fue durante toda la vanguardia una herramienta fundamental para justamente conocer la voz, ¿no? La voz y esto me parece que es muy clara esta dupla que plantea el Grupo Austral, ¿no? Voluntad y acción.
¿sí? Y bueno, como todo manifiesto, siempre tiene esos puntos, si lo amplío y vemos un poquito, ¿no? Bueno, no, me lo pasa. Tiene esos puntos como que dicen cosas así bien de postura, ¿no? O sea, con respecto al funcionalismo, con respecto a cómo tiene que ser el arquitecto, ¿no? Cómo tiene que ser la arquitectura, por lo tanto, ¿sí? Pero también cómo tiene que ser la actitud frente a la arquitectura. Y imagen y texto tienen una fuerte pregnancia para poder pensar el momento. Es interesante también, como en el caso del Grupo Austral, claramente están parados desde Buenos Aires, desde lo regional, mirando, pero con la voluntad de la voluntad moderna. Y yo creo que esto es muy sintético, justamente, como, fíjense las fotos, bueno, acá hay una colaboración muy fuerte con otras artes. Coppola va a ser uno de los grandes fotógrafos que tiene la Argentina. Yo les recomiendo que pongan Coppola en el fotógrafo, porque si no les va a salir el cineasta, que la pongan ahí en internet, y les van a aparecer unas fotos increíbles, maravillosas de Buenos Aires. Es uno, junto con Sara Facio, uno de los grandes fotógrafos que tuvo Argentina y Latinoamérica. Y cómo se combina, ¿no? Esta interpretación de Buenos Aires, esta interpretación de lo que tenía que ser la Buenos Aires, que se proyectaba hacia el futuro, la pintura, ciertos modos que vienen me sale el expresionismo, pero no, es el surrealismo, y entonces toman del dadaísmo, y esta compaginación, estos collages, pasan a ser en sí mismos un manifiesto de lo que tenía que ser la arquitectura en Latinoamérica y en Buenos Aires, ¿no? Yo lo voy a pasar muy, muy interesante cómo se paran desde el Austral, justamente, y desde ahí generan una identidad, ¿no? Cómo generan una identidad combinando este ser moderno, esta arquitectura moderna, y el lugar. Bueno. Y desarrollan, como casi todas las arquitecturas que veíamos, casi todos estos manifiestos o arquitecturas de época que pretenden expresarse, que pretenden modificar la forma en que se hacen las cosas, muestran proyectos, y los proyectos son parte de ese manifiesto. Rara vez vemos manifiestos, bueno, tal vez el Team 10, justamente porque fueron congresos, ¿no? El Team 10 es un congreso en donde se juntan una cantidad de arquitectos y arquitectas y arman un manifiesto de época. Pero cuando estas expresiones surgen de estos grupos de asociación de arquitectos arquitectas en especial, asumen esta doble o triple conjunción, ¿no? O sea, el texto como casi determinante, estas frases muy determinantes, las imágenes y la posición con respecto al arte para romper, para desequilibrar la manera en que se pensaban las cosas, y la arquitectura, ¿no? Como forma proyectada de cómo tiene que ser la nueva época, en este caso esa proyección al siglo XX. Es interesante del Grupo Austral encontrarnos, yo la verdad que no había visto nunca este documento, y encontrarnos con una preocupación de temas que tendrían esta vigencia hasta el día de hoy, pero muy contextuales, muy, muy bajados, muy del lugar. Y ahora, la instrumentación, la forma que le dan respuesta, es desde este enfoque de la arquitectura moderna y con la instrumentalidad moderna. Y las preocupaciones europeas de la construcción de la vivienda en serie, de la manera de relacionarse con la industria, de la manera de resolver la vivienda mínima,
están acá traducidas a la lógica local, ¿no? Bueno, los detalles, pensando conjunto con las viviendas, tienen también la particularidad de entender las cuestiones culturales, climáticas. Bueno, y estos maravillosos anteproyectos de vivienda rural, como usan el fotomontaje, y en el fotomontaje, esto cuando se dice de la arquitectura internacional, ¿no? Esa arquitectura que parece que del movimiento moderno que homogeneiza, bueno, esto sería un caso contrario, ¿no? Cómo están usando los recursos para resolver los problemas locales. Bueno, y creo que acá esto es clarísimo, ¿no? Hace una solución argentina, este dibujo Le Corbusieriano, pero trasladado a nuestro lugar. Bueno, quería compartir un poquito con ustedes este maravilloso documento, porque me parece que tiene mucho para tela para cortar, y además pensando que uno podría imaginar que ustedes, ¿por qué no piensen esto en términos de una publicación, ¿no? O sea, uno podría pensar una publicación, una revista, o qué sería hoy, ¿no? Un blog, no sé, ya viejo el blog, ya quedó viejo, una página web, una página. ¿Cómo sería una revista manifiesto, ¿no? Podría ser, no digo que tenga que ser, para nada, pero podría ser un recurso. Bueno, compartir, yo mientras voy viendo la hora, para dejarnos también tiempo para el descanso, pero voy a también, a ver si seguimos acá. Ustedes me dicen si se ve. Yo lo veo. Sí. Ahora no sé por qué no me pasa por acá abajo, ahí, acá. Esto es un PDF, bueno, ahí va. Bueno, uno de los rapiditos, simplemente habíamos hablado de, está mal Amancio, no es Amancio Williams, está mal puesto. Es a Vladimiro Acosta, pues se hace un lío entre Amancio y Vladimiro siempre. Por la doble, está mal puesto ahí, no es Amancio Williams, es Vladimiro Acosta. La Casa Helio, la Casa Celio, ¿se acuerdan que habíamos hablado de esto en el teórico anterior? Y bueno, acá les traje cambien por favor eso, no pongan Amancio Williams, si les interesa, busquen Vladimiro Acosta, Vivienda y Clima, que constituye en sí mismo un manifiesto Vivienda y Clima. Habría que buscarlo en internet, puede ser que esté en PDF, yo lo tengo como el libro físico, pero como similar al Grupo Austral, Vladimiro Acosta va a hacer una cantidad de textos y obras para localizar la arquitectura moderna de alguna forma, ¿no? O sea, también los instrumentos y los recursos los corbusierianos, pero están traducidos a nuestro lugar, ¿no? Entonces esta idea del Porsche, la idea de la terraza, de la casa chorizo, él explícitamente toma estos elementos y fundamentalmente, como habíamos visto ahí también con el Grupo Austral, esta fecha, bueno, el Grupo Austral ese manifiesto es del 39, estas casas son del 40 y pico, son estudios muy detallados cómo estas arquitecturas se pueden adaptar al clima, ¿no? Entonces el movimiento moderno podríamos decir que produce, así a grandes rasgos, dos líneas. Por un lado, toda la arquitectura funcionalista, lo que se le llamó el estilo internacional, o esta arquitectura que enseguida se amoldó para modificar y cambiar los tejidos existentes con estos grandes rascacielos, y etcétera, pero que terminaron en arquitecturas genéricas de muy mala calidad, o para resolver en Europa los grandes temas de vivienda también, a veces con muy baja calidad, pero con mucha economía, o estos otros discursos arquitectónicos mucho más, diríamos, sensibles al lugar, como bueno, claramente fue toda la arquitectura brasilera, ¿no? Que acá yo no traigo nada, pero uno podría tomar Lúcio Costa y Niemeyer, no el Lúcio Costa y Niemeyer de Brasilia, que es en sí mismo un tema y que sería para una larga charla, ¿no? Sino el Lúcio Costa y el Niemeyer, que resuelven el tema de la vivienda y los problemas de la vivienda en Brasil con recursos
muy locales. Bueno, y Vladimiro tiene, bueno, es interesantísimo porque también en sí es una obra, son ensayos, en este caso ensayos de arquitectura, muy potentes de cómo lograr gran calidad de vida urbana, ¿no? La pileta aérea, la terraza, ¿no? En esta lógica, el hombre desnudo pudiendo tomar sol en esos espacios de alta calidad, ¿no? Cómo conseguir calidad climática, de confort, y bueno, sobre eso discurre Vivienda y Clima. Para aquellos que les interese este tema, bueno, me parece que acá, el siglo XXI, se abre también una gran ventana a pensar cómo resolver los problemas de energía, cómo resolver los problemas de confort, cuando hoy sabemos que las energías están justamente en crisis, ¿no? Y se abren muchos posibles ensayos. Uno podría decir, esto podría ser un ensayo, pensar vivienda la vivienda y el clima, y sí, claro, claro. Hoy vuelve a reconceptualizarse. Hay muchos temas que fueron tomados al comienzo del siglo XX que yo creo que hoy vuelven a tener sentido ya desde otro enfoque, ¿no? O sea, aunque paradójicamente este tipo de arquitectura, si esta arquitectura se construye, sigue siendo de muchísimo mejor respuesta climática, mucho mejor confort y más económica que muchas viviendas que se dicen sustentables, ¿no? Entonces ahí hay algo para explorar sobre eso. Parece que hay una baja de la calidad constructiva, arquitectónica, de pensamiento arquitectónico tal vez. Muy probablemente tenga que ver con eso. Bueno, yo no sé cómo pasar esto rápido. Bueno, ahí está. Si querés apretar Se habló también de... Sí. ¿Control? L. L. Ahí está pantalla completa. Sí, para poner en pantalla completa. Perfecto, gracias. Sí, muy bueno, está genial. Se había hablado de la casa, de Alice y Peter Smithson, del Team 10. Bueno, ellos están dentro de la arquitectura moderna, pero claro, ya empiezan a haber esas fuertes críticas, ¿no? Pero mucho análisis, y mucho, bueno, acá están puestos, si ven, está puesto la casa Ames, que esto abriría toda otra ruta, ¿no? La Case Study House, todas las casas que se hicieron, que también son ensayos, es una serie de ensayos. La Case Study House es una serie de ensayos que se hacen en arquitectura norteamericana para ensayar justamente, para pensar la vivienda industrializada, pero de altísima calidad, ¿no? Y dan resultados excelentes que hasta el día de hoy seguimos ensayando. La casa Ames, de los Ames, está dentro de esta y una de las más paradigmáticas, pero es interesante que en el libro Cambiando el arte de habitar, Alice y Peter Smithson, que son arquitectos, es un grupo británico, son arquitectos, además pareja, bueno, como igual que los Ames, ellos asimilan su casa del pabellón Upper Law con la casa Ames y la casa Fangor de Mies, y ellos dicen que las tres son casas pabellón, ¿no? O sea, ellos mismos dicen, son casas pabellón. Y esta lógica de la casa pabellón es la lógica que estaríamos como explorando, ¿no? Como que y dan de alguna manera indicio que estas casas pabellón serían los soportes posibles para resolver muchos de los temas de las viviendas, ¿no? Entonces, a mí me interesaba ver estas continuidades, que todo está sincrónicamente, que no están todos separados, sino que se está pensando en paralelo. Mies está haciendo su casa manifiesto con la Fangor, y los Smithson están criticando con el Team 10 muchos de los aspectos del estilo que se llamaba estilo internacional, pero a la vez se sentían incluidos dentro de estos ensayos de los nuevos modos de habitar. Los Smithson
son muy interesantes porque producen muchas de estas arquitecturas de ensayo, muchos ensayos de época, ¿no? Bueno, la famosa, la gran, acá ahí está mal puesto porque eso está copiado, no, eso es la Robin Hood, ¿no? No me acuerdo bien el nombre, de las calles aéreas, pero no me acuerdo el nombre exacto de la obra. Me sale Robin Hood por lógica. ¿No eran las Robin Hood Gardens? Bueno, sí, las Robin Hood Garden, exactamente, gracias. Sí, las Robin Hood Garden, que son las calles estos edificios en donde la calle aérea va a ser la calle, es la lógica de traer la ciudad construida hacia la arquitectura, y esos increíbles estudios que ponen en relación, ¿no? Eso que se ven ahí, entre la casa, la calle, las relaciones, y todos estos, las distancias, que hoy están de nuevo revalorizadas, ¿no? Cuando hablamos de los 15 minutos de París, la ciudad de los 15 minutos de París, no es otra cosa que estos preceptos nuevos que va a incorporar el Team 10 para, digamos, dialogar con esta arquitectura moderna que había hecho Tabula Rasa, ¿no? Es como pensar, en vez de Brasilia, en contraposición, la ciudad de los 15 minutos parisina de hoy, ¿no? Pero entre medio, ¿quiénes están? Y bueno, sin duda está Alice y Peter Smithson y todo el Team 10, pero también Jane Jacobs, que bueno, que acá obviamente no la traigo, sería otra ruta para seguir, Jane Jacobs, con justamente esta revalorización de las formas tradicionales de la ciudad. Ahora, nosotros hoy, ¿qué podríamos tomar de esto? Aparte de la ciudad de los 15 minutos, aparte de esta idea de la domesticidad ampliada, sí, todas aquellas relaciones que la vivienda puede contribuir en su entramado con la ciudad, ¿no? Pero ellos también ensayan sobre el futuro, ¿no? Y la casa del futuro, cuando ellos imaginan el futuro, fíjense la diferencia con sus casas, con las casas construidas, se imaginan un futuro más de cueva, ¿no? Mucho más de vuelta a la cueva, de formas en donde aparece de nuevo el poema del ángulo recto, ¿no? de Le Corbusier. O sea, hay un ensayo sobre la curva, como si la misma lógica industrial, todos quieren salirse de esto para acercarse a formas mucho más orgánicas, ¿no? Bueno, ellos creen que acá el plástico iba a poder hacer esto, pero me parece que es una necesidad de romper con lo que precisamente buscan, que es la industrialización. Y todos estos ensayos tienen que ver con esta lógica de poner en juego, en dupla, dos conceptos de distinto orden. Por un lado, uno muy tipológico, muy de la cueva, el del patio, ¿no? El patio, que es como, el patio es tal vez una de las tipologías de la prehistoria de la arquitectura, viene con la propia historia de construir, y por otro, la alta tecnología, que bueno, ellos imaginaban, y todos los electrodomésticos, y cómo resolver la cantidad de elementos nuevos que aparecen en la vivienda. Y de nuevo, el ensayo desde la ropa, ¿no? Desde la ropa hasta el objeto, pasando, bueno, uno podría decir, esto podríamos volver a repensarlo. Bueno, habría que ver si no habrá que volver hacia algunas esencias anteriores a esta, ¿no? Porque esta línea lo que llevó es a la customización, pero también a la programación, al uso programado, con lo que ya sabemos que los desastres que está produciendo esto para el planeta, ¿no? Bueno, hay mucho para pensar en la línea de producción de la vivienda en todos sus órdenes, no solamente espaciales. Salí. Otros, sí. No, perdón, con respecto a la casa del futuro y Bien. la industria en esa época, y esto que decís del diseño integral, lo que se me venía a la cabeza es lo que sí o sea, esa forma de producir arquitectura como que quedó ahí, en esa casa de plástico inyectado, y no se generó como mucho más a
a partir de eso. Pero si vos te pones a ver en lo que es el diseño industrial, fue una revolución que fue de la mano de todo esto. Ellos lo llevaron al extremo, pero hoy en día las sillas IMSS o la cantidad de sillas de plástico inyectado, apilables, livianas, etcétera, salen de estos mismos digamos, exploraciones donde se diseñaba, como vos decís, hasta la ropa, las sillas, todo, y si bien la forma de hacer vivienda no fue lo que prosperó, hubo otras cuestiones que sí tuvieron como impacto y que hasta hoy, no sé, la silla IMSS debe ser la más vendida, o una de las más vendidas de Vitra. Absolutamente, absolutamente. De hecho, o sea, pareciera que el fracaso... Bueno, acá nosotros en Córdoba, saben que tenemos un ensayo construido con plástico, que es el CEP, que creo que lo construyeron, no me quiero equivocar, pero me parece que es justamente, bueno, de los Morini and Company, ¿no? O sea, ¿cómo se llamaba? El estudio... Bueno, eso, no me sale toda la sigla, pero tenían otro nombre en su momento. Pero bueno, el CEP, que no sé si es el 1, el 2, el 3, ¿no? Que son cubos de hormigón, de plástico, las casas, y de hecho está destruido, ¿no? Destruido, no. Es un material que no sirvió para nada, que no logró ese traslado que parecía que iba a haber de las películas de ciencia ficción o que tenían que ver con la NASA o que realmente todas las exploraciones que se estaban haciendo para llegar al espacio, que tiene bueno, hay una película maravillosa que es 2001, Odisea del Espacio, que muestra un poco estas lógicas que se asocian mucho con la Casa del Futuro que acabamos de ver, que se pensaba que el futuro podía incorporar este tipo de tecnología. La verdad que no existió, por lo menos hasta ahora no seguimos dependiendo, bueno, de esto que se ve acá, ¿no? Del hormigón y del acero, es lo que explora Le Corbusier. Bueno, me interesaba traerles esto porque el ensayo sobre el espacio flexible es muy antiguo en realidad, no es ahorita de moda de nuevo, por lógica. Bueno, acá lo vemos, es uno de los primeros ensayos en el conjunto de vivienda de Eisenhof. Tal vez este es uno de los conjuntos más interesantes y más paradigmáticos de Le Corbusier, porque se ve la Citroën atrás. Estos son dos casas apareadas, y todo el interior está dividido por muebles, ¿no? No tiene divisiones, y se mueven, todo esto se mueve, y bueno, y generan distintas configuraciones. Pero me interesaba porque cuando nosotros vemos la Catón Basal, por ejemplo, y uno lee el Espacio Plus de la Catón Basal, permanentemente todas las asociaciones que ellos hacen para entender cómo actuar en el espacio hoy, en pleno siglo XXI, están relacionadas con precisamente estos estudios que, bueno, lo habíamos visto con la vivienda de Rietveld o en Wissenhof, estudios iniciales que tenían mucho más que ver con la ruptura absoluta de los muros, ¿no? Entonces, si en el movimiento moderno tenía pulsaba hacia la búsqueda de esa flexibilidad, pero que era como un alarde, ¿no? de ruptura de la compartimentación, hoy toma otra dimensión a partir de la necesidad de adaptabilidad que tiene la vivienda por la diversidad de formas de vida, ¿no? Bueno, la Catón, esto no voy a leer nada, pero quiero que vean cómo aparece una palabra de nuevo, ¿sí? Una palabra que la habíamos visto en Gropius, pero de nuevo aparece en la Catón Basal cuando hablan de actitud, ¿no? Parecería que la manera de poder pensar la época no es solamente con generar nuevos instrumentos, sino también una actitud frente a la época, ¿no? Cómo me paro frente a la época. Y bueno, y la Catón Basal son uno de los estudios más interesantes con respecto a esto, porque hablan de lujo, pero cuando hablan de lujo hablan en términos de generosidad del espacio, ¿no? Cómo darle a todos y a todas,
a la masa que necesita vivienda, espacios generosos, ¿no? Cómo dar diversidad. Bueno, todas las palabras que aparecen ahí, todas esas cualificaciones que vuelven a definir y a tratar de entablar un diálogo con la época. Ahora, cuando lo lees, es interesante las dos cuestiones. Hay una fuerte crítica a cómo se produce la arquitectura hoy, como si yo le dijera, ¿por qué no empezamos criticando los departamentos de Nueva Córdoba para generar nuestro ensayo? Que podría ser una línea, ¿sí? No tengo por qué estar arriba de la palmera, puedo estar pensando, mirando mi época, mi lugar, ¿sí? Y pensando cómo soluciono a partir de una fuerte crítica de cómo se hacen las cosas, cómo entonces pueden ser... pero la tradición sigue siendo moderna en términos de cómo resolver los temas problemas, ¿no? Bueno, del libro Espacio Plus es muy interesante, no lo logré conseguir más grande, por eso está chiquitito, pero eso que ven acá, eso que ven, bueno, esto es como un chiste donde dice, Mies dice, acá cerró toda la Frankfurt y dice, te pido disculpas, señora Frankfurt, y entonces les cierra todo. Y el proceso que ellos hacen es precisamente el inverso, ¿no? Fíjense, esta es una imagen en cómo ellos encuentran un departamento, y esto es lo que terminan proponiendo. Ellos hacen operaciones muy interesantes sobre los edificios creados fundamentalmente durante el racionalismo, el funcionalismo en Europa, para resolver el problema de la vivienda, y vuelven a poner en el centro la necesidad de confort, de espacialidad, de mirada larga, de poder tener contacto con el sol, de poder tener un balcón, etc., ¿no? Y hacen procedimientos que están construidos, en algunos casos, sobre la forma de sacar masa, sacar el límite y empezar a generar estos límites habitados o estos límites de confort, ¿sí? Bueno, y en vivienda unifamiliar, la tapié sería como la vivienda ensayo, ¿no? Donde ellos justamente ensayan esta idea del famoso espacio plus. El espacio plus no es otro que un espacio híbrido, que en este caso sería este invernadero, con una manera muy económica, maximiza los metros cuadrados con baja economía, ¿no? Esta ecuación de maximizar el espacio y además permitir las múltiples configuraciones. Acá lo ven. Ahora, fíjense que todos los recursos siguen siendo los recursos ya aprendidos, ¿no? Concentración de servicio, y después estos límites que en vez de que termine acá, los llevan acá, ¿sí? En vez de tener un postigón, lo llevan acá, y generan un espacio, eso es todo. Y ese espacio invernadero le permite ser usado de distintas formas. Una cuestión interesante, que yo acá no traje, pero si ustedes es fácil, se meten en internet, van a ver que ellos tienen un registro de sus obras, en donde los muebles baratos, esas cotidianeidades desprolijas, son parte componente de sus obras. ¿Sí? Ellos consideran, y de hecho lo dicen, que lo que dan son soportes para ser habitados, que le interesa a la gente, y van creando una estética, si se quiere, un poco esto que hablábamos, Pablo, esto que vos comentaban ustedes, Rocío y Pablo. Ellos van creando en este casi manifiesto de ensayo manifiesto que van haciendo de sus obras, van creando una estética que se están reproduciendo en la academia, que es ya no ocultar, no sacar la gente para la foto, ¿no? Sino al revés, dejar que la vida cotidiana invada, como quiera, de la manera que sea, ¿no? Con la forma que sea, el soporte que da. Un pequeñísimo comentario con respecto a esto último que decís. Hay un tema ahí que es que cuando uno pone una persona en una imagen, hay que saber poner muy bien para que no te robe quizás la atención de la imagen. Entonces, muchas veces el uso, o la gente, el usuario está presente a través de los objetos, que es mucho lo que pasa con las obras de la Catón y Bazán, que no hay tanta gente en las fotos, pero sí hay muchos objetos, muchas cosas, como que está apropiado, no es un espacio despojado, sino que está lleno de cosas. Y de cosas como de uso, eso, la silla de plástico,
la mesa con el mantel con flores, como ese tipo de objetos. Sí, lo que nosotros le decimos de la cultura kitsch, ¿no? Claro. El kitsch, o sea, que no es de la cultura... popular mínimamente. Es popular kitsch, que no es de la lógica culta, digamos, ¿no? O sea, la silla de Mies, la silla de los Eames, aun cuando ya la Eames la compra todo el mundo también, ¿no? Y esto es interesante, yo cuando digo que de alguna manera el capitalismo de consumo se fagocitó el arte, o sea, se lo comió, ¿no? Y esto que decía John Berger de la reproducción, en donde ya la obra ya no es, sino está puesta en todos lados, en un mantelito, no sé, como Van Gogh está en todos lados, ¿no? Pedacitos de Van Gogh, de los cuadros de Van Gogh, aunque ni siquiera la gente sepa de qué es Van Gogh. Entonces, esa lógica creo que... Pero también es como una actitud frente, ¿no? Un poco eso también sucedía con los Eames, que no son arquitectos tampoco, no es casual que los Eames no son arquitectos, son diseñadores, pero no son arquitectos, ¿no? Ni arquitectas. O una gran arquitecta como Lina Bo Bardi, que ella sí, o sea, también, ¿no? Son como líneas en donde, de continuidad, en donde claramente pretenden que la obra quede al servicio y que sea imperfecta y que sea modificada, está muy bien, ¿no? Así como es la antítesis de la Van Gogh. La antítesis, o sea, no, es una obra que no puedes tocar, ¿sí? que la clienta se tiene que ir, el habitante se tiene que ir, porque es museo. En este caso es crear el soporte inverso. La otra vez hemos hablado de la Ville Savoye como ejemplo, ensayo materializado y construido, obra manifiesto de los famosos 5 puntos, de Le Corbusier, donde él plantea los 5 puntos y construye esta obra, ¿no? O sea, esa relación directa que ustedes podrían tomarla también para el ensayo, podrían decir, bueno, los 5 puntos de la obra contemporánea tendrían que ser esta, no sé, y se animan a proyectar sus 5 puntos, ¿no? Que, sin abundar, estamos bien con la hora, igual ya estamos terminando, Colas, tal vez el Le Corbusier de nuestra época, el famoso genio, ¿no? Que concentra todopoderoso, que hace muchísima arquitectura y pensamiento. Digo porque esto también es parte de la construcción del canon, ¿no? Es parte de la construcción de los paradigmas disciplinares nuestros, ¿no? Esta lógica que a veces es muy perversa, esto es una digresión, ¿no? Pero es una lógica muy perversa, no nos sirve cuando queremos conseguir trabajo. Digo, en el caso de ustedes, que ya están casi siendo profesionales, claro, es muy frustrante querer ser siempre como Le Corbusier, ¿no? Que tenés que ser hombre, puesto en un pedestal de genio, pero que a la vez hace plata, que a la vez tiene muchas chicas, que además viaja, que además, etcétera, etcétera, ¿no? Escribe libros con mucha obra construida. Bueno, esta reproducción de lo que es ser arquitecto o arquitecta es como bastante, bueno, para el arquitecta directamente no encajamos en estas lógicas, es un modelo difícil de sostener. Yo creo que por eso me parece tan interesante lo de la Catón Basal, eso está mal, ahí dice Espacio Plus, la Catón Basal, eso bórrenlo en la filmina, verlo como Alberto, en la filmina, está mal, pero que me parece que lo que es interesante de la Catón Basal es que, o estas líneas de pensamiento, es que al revés, abre puerta para otro tipo de modelo de profesión, que es la que yo por lo menos me parece que me encuadra, ¿no? Donde nosotros damos un servicio. Ahora, después tenés que dar un muy buen servicio, ¿no? De eso se trata. Somos servidores sociales, hacemos espacios para que la gente, proyectamos, pensamos espacios para que la gente viva mejor, pensamos nuestra época desde el punto de vista de la materialidad. Entonces, cuando uno piensa que lo que nosotros hacemos es un servicio, se cobra por ese servicio, vivimos de esto en la medida que se pueda, bueno, escala mucho mejor lo que somos, pero también esto de que también somos pensadores de nuestra época y reproducimos
para bien o para mal, cuestiones de época, y que las podemos cambiar y también transformar, ¿no? Esa pulsión a la transformación positiva me parece que también está dentro de nuestra profesión. Pero bueno, Colas es muy influyente en toda la arquitectura que se produce, sobre todo en la arquitectura, después termina influyendo mucho en la arquitectura global o en la concepción de la arquitectura global, para mí, bueno, otra vez habíamos hablado de esto, para mí su mejor producción es el libro Delirios de Nueva York, es excelente. Inventa Nueva York, inventa una manera de mirar Nueva York, que bueno, hay un antes y después, ya después que lo veas, si no lo puedes dejar de ver de otra manera. Y les traía la casa en Burdeos, hay una película, también un corteo que se llama House Life, que se hizo a partir de esta casa, en donde precisamente la protagonista es la empleada doméstica, y que tiene una historia muy particular porque es un multimillonario que le encarga a Colas una casa, y en entremedio tiene un accidente, queda cuadripléjico, queda lisiado, y entonces él le proyecta una casa que en vez de que él se tenga que mover en la casa se mueve para que él pueda bueno, ir de ambiente en ambiente, ¿no? Pero por lo demás es pone en juego un expresionismo técnico y una parnafernaria tecnológica y de una complejidad estructural altísima que aun cuando en todas las decisiones de proyectos, y uno, como casi todas las obras de él, que tienen muchas lecturas, que tienen muchas capas de lectura, es una obra que dialoga con muchísima fuerza con la Vilsaguá, ¿no? O sea, claramente toma la Vilsaguá y la reconceptualiza, ¿no? O sea, ese diálogo directo entre una obra y otra, bueno, es parte de la arquitectura y tal vez es parte de nuestra contemporaneidad, ¿no? O sea, creo que muchas de las obras que hoy se generan es precisamente en ese diálogo con estas obras del movimiento moderno. Bueno, también podría ser una línea de ensayo de ustedes, ¿no? Ustedes podrían decir, bueno, tomo una obra del movimiento moderno y dialogo con ella de una manera tan poderosa, ¿no? Tan estructural como es en esta obra. Por lo demás, para mí, para nada es una obra que me guste, o que rescate. Me parece que tiene ese exceso de expresión, ¿no? El exceso del ensayo, ¿no? Puesto ahí en muchos de los planos, aún en la lógica de la domesticidad. Pero me parece sí, y otra cosa interesante que pone en acción esta casa, toda la complejidad. A ver, si en la Vilsaguá es la promenade arquitectural es esencial para entender la obra, bueno, Koolhaas la complejiza, ¿no? Es la complejización absoluta de estos elementos, y entonces tenés 78 circulaciones de distintas graduaciones, todas montadas sobre la parnafernaria técnica que permite el siglo XXI. Y por último, muy rapidito, Sou Fujimoto, él tiene un texto que es como su manifiesto, es un manifiesto personal, no es un manifiesto en grupo, es un manifiesto de él, pero que va ensayando a partir de ese manifiesto, o un ensayo escrito, podríamos decir, que lo va reproduciendo en su obra, Nido o Cueva, que no, obviamente no lo vamos a leer, léanlo ustedes, pero que él parte de esta hipótesis de cuestionar la arquitectura moderna. Él dice que es el nido, ¿no? Es esto de un lugar que es muy funcionalista, que está todo predefinido, que no lo puedo modificar, que me tengo que adaptar a él. Y él dice, la arquitectura contemporánea debería ser como la cueva, donde es un soporte indeterminado que yo me puedo acomodar a él, ¿no? Y dice muchas otras cosas más que pueden leerlo en el propio manifiesto, sobre la graduación espacial, sobre la lógica de una nueva geometría, bueno, esto simultáneamente autónomo y conectado, ¿no? Estas simultaneidades, tanto en uso como en la posibilidad de acción que se puede producir en la arquitectura.
Y observen ese dibujo, porque ese dibujo es muy sintético con respecto a estas ideas de simultaneidad y de indefinición de la arquitectura que le permite apropiaciones diversas, y lo ensaya después en la arquitectura, ¿no? Estas 3 pequeñas casas que voy a mostrar son ensayos distintos para lograr estas ideas genéricas de espacios que no tienen una especialización, ¿no? Son espacios cueva, son espacios que dan soporte diversos de apropiación diversa, distinta, ¿no? Y que generan este tipo de espacialidades, pero también las potencialidades de uso en la arquitectura. Bueno, la casa acá, esta casa es muy interesante, ¿no? Esta casa en corte, esta idea de corte, en donde otra característica de la idea de la cueva es que se puede utilizar indistintamente desde el exterior y el interior, pero el interior y el exterior generan un inverso reverso, no hay un exterior y un interior, es una concepción de espacio unitario, en donde uno puede estar en el exterior, pero estamos en el interior a la vez, esta dualidad puesta en juego en el espacio tridimensional, y que por supuesto parte de órdenes geométricos que no son de compartimentación, ni son de poner ámbitos sumados, sino es un solo espacio con todo este tipo de cualificaciones para permitir la apropiación múltiple, ¿no? Bueno, y esto llevado ya al extremo, ¿no? Él tiene el ensayo de esa cabañita, ¿no? La cabañita de madera, la de los troncos, que la pueden buscar, que esa es como su obra de ensayo, podríamos decir, y acá en la casa Ana ella está puesta como en la ciudad, esta lógica de soporte absolutamente abierto, donde está totalmente desmaterializado el interior y el exterior, y los usos absolutamente libres, ¿no? A la apropiación libre a distintos niveles y a distintas graduaciones. Bueno, con esto terminado. Estas eran las cuestiones que quería traer más de la contemporaneidad, como segunda parte de lo que veníamos charlando. Bueno, gente, yo creo que ya podríamos hacer un breve descanso, y así ya nada, queda 8 minutos. 8 minutos. Así que ya, cortamos y volvemos a las 5, recibimos a una casa y después, bueno, abrimos para el debate. Dale, buenísimo.